Muy buenos días, hermanos. Un feliz día para todos. Feliz día de preparación. Lleva a decir feliz sábado, que ya esperamos el sábado del Señor. Eh, Vamos a comenzar este estudio, hermanos. Veo varios con esfero y con cuaderno. Es muy importante que lo tengan para que cada uno de ustedes tenga después, con base en lo que estudiemos, se acuerden y hayan tomado nota, porque es muy importante para ustedes en su trabajo, en su estudio de obra misionera que hagan. Este es más que predicaciones, este es un estudio y capacitación de lo que es la tarea nuestra para este tiempo, hermanos. Eh, pues cada uno de ustedes debe dimensionar el grado de urgencia que hay, como esta mañana el hermano Martín lo enfatizó. Estamos en tiempo de toma de decisiones y todos nosotros necesitamos estar apercibidos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si los que están atrás se pueden hacer aquí adelante, les agradezco. Para con eso los que vayan llegando pues van a tener espacio allá. Entonces si pues más los que llegan de primero pues van a poder ver mejor aquí adelante lo que vamos a explicar. Objetivos de este estudio. Voy a citar varios objetivos de lo que nosotros vamos a hacer, para que después que terminemos el estudio pues vamos a repasar estos objetivos para saber si los cumplimos. ¿Está bien? Siempre tenemos que tener un objetivo para algo, no es que vayamos a la topa tolondra, sino tenemos que hacer las cosas con un objetivo, con un principio. Primer objetivo es glorificar el nombre de nuestro Redentor, nuestro Creador y Salvador, que es Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del estudio de su palabra, por medio del espíritu de profecía, con la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con ese objetivo? Segundo, voy a hacer muchas preguntas en medio del estudio, y la intención es también motivar a que ustedes hagan ese tipo de preguntas en su estudio personal. ¿Está bien? Nosotros tenemos que aprender a preguntarle a Dios como debe ser, como un niño. No querer enseñarle a Él, no querer cuestionarlo a Él, sino aprender como un niño. El niño le pregunta a su papá con ganas de conocer la verdad. Esa es la manera de hacer las preguntas. Mi intención, hermanos, no es convencer a nadie, ni juzgar a nadie, sino que mostrar ¿qué? Evidencias. Eso es lo que cada uno de ustedes tiene que lograr entender con este estudio y con todo lo que nosotros hagamos, y adicionalmente con lo que yo debo hacer. Yo no debo ni juzgar ni convencer, porque hay uno que juzga y uno que convence, no yo. Pero sí el Señor nos ha puesto como testigos, como los ángeles que mencionaba el hermano Martín esta mañana, que tenemos que dar un mensaje. El ángel es un mensajero. Y eso es lo que tenemos que dar. A pesar que los riesgos vayan ¿qué? En aumento. El hermano Martín nos habló de los riesgos. Los negocios, hermanos, son de ese tipo. Él nos mencionó también los negocios. Si yo quiero más ganancias, voy a tener que arriesgar más. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y está en juego nuestra salvación. ¿Cuánto no vale nuestra salvación? Luego tenemos que arriesgarlo todo. Eso es una tarea muy importante. Y con base en el estudio de la palabra de Dios y el estudio de la profecía, es confirmar lo que la historia nos está diciendo. O sea, lo que estamos viendo alrededor nuestro ya está profetizado en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Luego tenemos que estar haciendo una lista de verificación para confirmar que todos los eventos que se están dando ya fueron profetizados, y eso tiene que incrementar nuestra fe. ¿En qué? En la palabra de Dios y en el espíritu de profecía.
porque todos tienen un mismo nivel de importancia ante los ojos de Dios. Eso fue lo que estuvimos estudiando ayer. ¿Cierto, Cristian? ¿Todas las teclas tienen el mismo nivel? Sí, muy bien. Cuarto, proveer argumentos y criterios que contribuyan a las decisiones personales, familiares y grupales de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto tiene que movernos a una toma de decisiones. O sea, nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a que recibimos información. Tristemente, estamos engordándonos con esa información y tenemos que poner esa información en acción, en tomar decisiones. Si a mí me dicen que allá al frente hay un hueco y que si yo no tengo cuidado me voy a caer, pues yo debo tomar acciones para no caerme en ese hueco, en esa pilita que tenemos allí. A los niños se les dice, tengan cuidado de no jugar alrededor porque si se caen se van a golpear en la cabecita, ¿cierto? Entonces, esa es una acción. Yo recibo la advertencia y eso me debe llevar a mí a una acción. Quinto, invitar a un estudio sincero, hermanos, de la palabra profética dada al pueblo remanente, especialmente tomada de los libros de Daniel y Apocalipsis, porque son dos llaves, hermanos, que nos abren toda la profecía bíblica. Y eso lo vamos a ver cómo a través de las generaciones los que arrancaron este proceso desde Adán y Eva, ellos fueron recibiendo la profecía a medida que la fueron necesitando. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita tener. No nos podemos conformar con la Biblia, porque necesitamos el don profético para el tiempo en el cual estamos viviendo. Por eso es que, ¿qué dice Apocalipsis 10:11? ¿Qué dijimos ayer de ese texto que es tan importante para el pueblo adventista? Hermano, no me diga, no les ayude. ¿Es necesario que qué? Que profetices otra vez. Ese es un texto muy, muy importante para el pueblo de Dios. Si usted no tiene claro ese texto, hermanos, es necesario que revise por qué es adventista del séptimo día. Muy bien. Sexto, invitar a la preparación de un pueblo que pueda recibir el derramamiento del Espíritu Santo y pueda estar firme para la gran crisis de la ley dominical que se avecina. Séptimo, invitar a una transformación total por la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón para conocer cuál es la voluntad de Dios. Eso es un texto que está parafraseado de Romanos 12, del 1 al 2. ¿Estamos de acuerdo con esos objetivos del curso? ¿Sí? Muy bien. Requisitos entonces para cumplir esos objetivos. Primero, por favor apaguemos toda distracción, especialmente los celulares. Apaguémoslos porque venimos a estudiar la palabra de Dios y a no distraernos. Segundo, no se distraiga usted ni distraiga al compañero porque pues estamos manejando temas muy importantes, hermanos, y no tengamos conversaciones y distracciones innecesarias. Tenga una actitud dispuesta para aprender como un niño. Aquí nosotros venimos a aprender la palabra de Dios a partir de lo que se nos da y tenemos que tener una actitud abierta porque muchas veces de pronto vamos a encontrar cosas que yo no creía eso, yo no consideraba eso, pero es necesario tener los dos testigos, la palabra de Dios y el espíritu de profecía, o el Antiguo o el Nuevo Testamento, dependiendo, o los tres, porque así ya tenemos nosotros un testigo adicional. Cuarto, tenga su Biblia a la mano. Si hay algún texto que pronto le llame la atención o si hay algo que usted tenga que anotar, pues hágalo. Tenemos que ser como los bereanos, tener papel y tener lápiz para que tome notas y de lo que usted considere importante. Este material está siendo grabado. Yo le voy a dejar a la hermana Angeli una copia de este material. Está siendo grabado en la cámara y está siendo grabado también aquí en la pantalla. O sea, todos los textos los van a tener para que ustedes tengan facilidad de detenerse, donde ustedes quieran, tomar los textos, ir a buscarlos, porque ustedes tienen que ser como ¿quiénes? Como los bereanos. Muy bien. Escriban sus preguntas. Como vamos a ir de corrido, hermanos, les pido el favor que escriban sus preguntas
para después hacerlas en el momento apropiado, porque si ustedes interrumpen, vamos a estar teniendo interrupción en la grabación y no se va a escuchar sus preguntas. Está bien, entonces vamos a dar un espacio pequeño para hacer preguntas. Es probable que yo les diga, mire, la pregunta se va a responder más adelante. Entonces yo les diré a ustedes, con base en la presentación que vamos a tener, saber si más adelante pues se va a responder la pregunta, entonces la dejaríamos para responderla más adelante. Séptimo, orar antes de empezar. Ya lo hicimos, sin embargo vamos a volverlo a hacer. Les pido el favor que nos coloquemos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, Jehová es tu santo nombre, de rodillas ante tu presencia, suplicamos la unción de tu Santo Espíritu para abrir tu palabra, danos entendimiento, despiértanos del sueño, ayúdanos a estar conforme a tu voluntad, sometidos a un escrito está, y te imploramos que todo sea para honra y gloria a tu nombre. Prepáranos para poder ayudar a preparar a otros, para que otros puedan caminar los pasos, andar por los pasos que ya incluso los pioneros y todo el pueblo de la Reforma, el pueblo desde el tiempo de Abel, Señor, en el tiempo en el cual se establecieron la diferencia y la separación de las simientes, tú nos ayudes en esta hora a tomar una decisión para ser la simiente de Cristo. En el nombre tuyo, Señor Jesús, por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén. Parte del material que ustedes van a ver, hermanos, lo encuentran ampliado en la página apocalipsis14.com. En la sección de estudio bíblico, ahí hay un estudio sobre Daniel y Apocalipsis detallado con mucho más información para que ustedes lo complementen con lo que van a ver hoy. Di a los hijos de Israel que marchen. Esa es una decisión que debemos comenzar nosotros a tener en cuenta. Di a los hijos de Israel que marchen. Eso debe estar grabado en nuestra mente. ¿En dónde está ese texto? Apocalipsis, ¿qué? Éxodo, ¿qué? 14, 15, muy bien. Estén atentos, hermanos, porque vamos a estar repartiendo. ¿Quién lo dijo? ¿Su merced o...? Bueno. Ahí están pendientes, vamos a estar pendientes. Ponemos la fecha para que todo quede por constancia. Constancia entre nosotros y constancia ante quién. Ante el trono de Dios. Muy bien. Niños, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Un mapa, muy bien. Ese mapa nos habla de la ruta del Éxodo. Es la ruta que siguieron los israelitas. ¿En qué momento? De Egipto. ¿Y qué pasó? Muy bien. ¿Siguen que los niños pueden ganar? ¿Quién fue el que me dijo? Un niño ayer que me dijo que no sabía textos bíblicos, pero así vamos a estar pendientes los niños también. Y siguió una ruta. Esa ruta, hermanos, siguió un punto, eso lo vamos a ver más adelante, con unas indicaciones. Nuestro Padre Celestial, que era nuestro Señor Jesús, les estaba guiando con una nube de día y un cerco de unas columna de fuego en la noche, ¿se acuerdan? Que los protegía. Les fue diciendo, vayan a la izquierda, vayan a la derecha, vayan al Sucot, luego cojan este camino, luego vayan por este lado. Les fue dando señales. ¿Ellos conocían ese camino? No, fueron guiados hasta que los llevó a un punto. Ese punto fue un punto sin salida en un lugar que hoy actualmente se llama Nuweiba,
y eso queda en Egipto, entre Egipto y Arabia Saudita, y por ahí, debido a investigaciones y a excavaciones arqueológicas y pues a nivel submarino han encontrado vestigios de las carrozas y de las ruedas de los egipcios. ¿Por qué han encontrado esas ruedas? ¿Qué material tenían esas carrozas? Tenían oro, algunas de ellas eran incrustadas en oro, o sea, y el oro se preservó, pero está llena de coral, y han encontrado las formas de las ruedas de ese ejército que pasó por ahí. La gente estaba creyendo que había habido, como han explicado en los periódicos científicos, que dicen que fue porque hubo un tiempo de sequía y entonces pudieron pasar y después vino la lluvia. No, la evidencia está en el fondo del agua en este lugar. Les voy a presentar esta es la playa, hermanos, en ese puntico. Entonces es ampliado. De esta puntico aquí, este es el lugar por donde ellos se encontraron y llegaron a este lugar. Es una playa en el cual más o menos son 28 kilómetros cuadrados y tenía capacidad para albergar a esos millones de personas que llegaron a ese punto. Tenían montañas por acá, y el ejército de Faraón llegó a este punto y la columna de fuego se colocó en este punto. Y ellos estaban con el mar enfrente. Allá fue que llegaron ellos. Y todo guiado por la palabra de Dios, porque les dijo, este es el camino, andad por él. Si ellos no hubieran seguido instrucciones, se hubieran quedado en medio del desierto. Entonces, este es el texto, hermanos, Éxodo 14:10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron. Entonces, esta mañana hablamos, hermanos, con relación al temor, ¿cierto? Todos nosotros estamos paralizados por el miedo, porque el miedo fue lo primero que se dio como una manifestación del pecado en nosotros. Ese miedo fue lo primero que se dio en nosotros, y vamos a ver más adelante el texto que nos habla allá de Adán y Eva cuando pecan. La primera cosa que Adán y Eva le dicen a Dios después de que pecaron, ellos se ocultaron y tuvieron miedo. Entonces el miedo está en nosotros por nuestra condición pecadora. El Señor necesita y desea limpiarnos y transformar ese miedo, o sea, quitar ese miedo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su pueblo no. ¿Pero por qué tiene miedo? ¿Porque qué? Porque somos pecadores. Entonces, el que no tiene miedo, finalmente no va a pecar. Está lleno de amor, porque allá en Primera Juan nos dice que el amor echa afuera el miedo. ¿Sí es Primera de Juan? Entonces nos habla, hermanos, del miedo, y más adelante en el versículo 12 dice, no es esto lo que te habíamos dicho, el pueblo se queja diciendo, déjanos servir a los egipcios. O sea, ellos, después de haber visto todas las manifestaciones del poder de Dios, las 7 plagas, fueron 3 manifestaciones sobrenaturales y 7 plagas posteriores vinieron. O sea, en total hubo 7 plagas, por decirlo así. Eso todo lo vio el pueblo de Dios, y a pesar de eso tenían miedo todavía. Y Moisés dijo al pueblo en el versículo 13, no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más les veréis. Entonces nosotros, hermanos, estamos a puertas de irnos a la Canaán celestial. Y nos van a rodear los peligros, nos van a rodear los pecadores, nos van a rodear los enemigos, pero el Señor nos dice, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová, porque todos los enemigos que vemos en este momento, pronto van a desaparecer. Qué bendición es poder creer eso.
Porque a pesar de que todo el mundo se está uniendo para la gran batalla del gran día de Dios, el pueblo de Dios está teniendo sus ojos puestos en el autor y en el consumador de su salvación, que es Cristo Jesús, quien dijo: he aquí, vengo pronto. Miguel se va a levantar pronto, que fue lo que nos mencionó el hermano Martín esta mañana. ¿En qué versículo? ¿Algún niño que me diga? ¿Daniel qué? ¿21 qué? No existe Daniel 21.1. Eso, Daniel 12.1, muy bien. No se dejen engañar. ¿Qué ven ahí, niños? ¿Qué más ves? ¿Y qué es ese remolino? ¿Qué saben ustedes del torbellino así como eso? ¿Qué es un qué? Es un tornado. ¿Y qué deja el tornado a su paso? Arrasa completo, no solo el agua, arrasa, tiene una fuerza terrible que manda todo de lejos y destruye todo. Pero en medio del arco iris nosotros vemos que, sí, ¿qué es esto? ¿Y qué es ese arco iris? ¿Será, hermano, que su merced le puede cambiar los colores un poquito para ver si puede, para que puedan leer bien aquí? Se aproxima una tormenta sobre los habitantes de la tierra cual nunca ha habido. Eso ya, pues, a los que asistieron al Sinaí lo vieron, pero pues como hay personas nuevas nos toca otra vez empezar todo. ¿Está bien? Entonces, por beneficio de los nuevos, pues tenemos que repetir lo que los hermanos que estuvieron en el Sinaí ya son expertos en esta información. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Bueno. Y en medio de esa tormenta está la señal del pacto de Dios con su pueblo. Él en el diluvio dijo: he aquí yo pondré mi señal en las nubes, y cuando yo viere el arco me acordaré de ese pacto que dice que no iba a haber más diluvio por agua, pero viene un diluvio por fuego. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, que Dios prometió. Cada vez que nos encontramos con un arco iris, ¿qué debemos recordar? Que Él pronto volverá. ¿Por qué? Porque en su trono hay un arco iris alrededor del trono de Dios. Lo sabían los niños, ¿no? Dice Testimonios para Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 151 y 152. Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira. Entonces, ¿cuál es la tempestad que se avecina? ¿Una tempestad de qué? Oposición e ira. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que estar preparándose. Aquellos, eso es para nosotros, a quienes se les han anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Nos invita es a una acción, no a que nos sentemos y crucemos los brazos y digamos: la profecía se tiene que cumplir, viene la persecución, entonces el Señor me va a proteger. No, ¿qué nos está diciendo? Prepárese para esa tormenta y ayude a preparar a otros, porque el Señor, así como murió por nosotros, también quiere que nosotros nos sacrifiquemos o entreguemos nuestra vida, o entreguemos lo que el Señor permita que nosotros sacrifiquemos por beneficio y para salvación de quienes, de otras personas. ¿Y cuál va a ser la causa de la tempestad y de la ira? Pero ¿cuál es la causa de esa tempestad? Entonces ya sabemos que viene una tempestad y que es una tempestad de oposición e ira. Pero ¿qué va a generar esa tempestad? El pecado. ¿La qué? Bueno, o sea, ¿quién va a generar esa rabia?
Denme una sola palabra. Una sola palabra, díganme la palabra. Una sola palabra, una sola palabra. Obediencia. Muy bien. Les dije una palabra. ¿Cuál? Obediencia. Denme otra palabra aparte de obediencia que es muy importante. No me la han dicho todavía. Vamos a seguir. Estén atentos, eso está muy bien. Es necesario que estemos despiertos. Entonces, hay una palabra, hermanos, que es la base de todo el conflicto, de todo lo que estamos viendo a nuestros días, que tiene que ver con el tema de la obediencia. Necesitamos la voz de un piloto que nos ayude a decir lo siguiente. Vamos a entrar a atravesar esa tormenta. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que aparece cuando viene una tormenta? ¿Aparece una qué? En el avión, ¿qué aparece? Una señal. Entonces, aparece la señal. ¿Y qué dice el capitán? Señores pasajeros, muy buenas tardes, les habla su capitán. Nos vamos a afrontar un tiempo meteorológico un poco adverso. Les solicito se abrochen los cinturones y estén pendientes a las instrucciones de las auxiliares de vuelo. Gracias, hijito. Él es piloto, entonces él está diciendo lo que debe ser. ¿Para qué hay tiempo cuando se nos da esa señal? Eso ya lo vimos allá en el Sinaí. A ver, ayúdenme. ¿Hay tiempo para discutir, para argumentar, para dudar? No, cuando el capitán dice póngase los cinturones, usted tiene que ponerse los cinturones. Entonces, primero es que usted obedece. Y como hijo de Dios, después, ¿qué hace? Ora. Y después, quédese quieto. ¿Cierto? Entonces, estemos quietos. ¿Cuál es el cinturón de seguridad para los adventistas del séptimo día, para los protestantes y para el mundo entero? Ustedes recibieron un papelito. Hermano, ¿les sobraron papelitos? ¿Quiénes no tienen papelito, hermano? ¿Quiénes no tienen papelito, por favor? Levanten la mano, porque ese es su cinturón de seguridad para la tormenta que vamos a atravesar. Ese es el cinturón de seguridad que sostuvo a los reformadores y que ha sostenido a todos los que se han levantado a favor de la palabra de Dios. Sí, pero es que tenemos que ir a las pruebas. El Evangelio sí, a partir de estos 7 principios. Entonces, ese es el cinturón de seguridad. Porque el Evangelio no es solo la Biblia, hermano Pedro, sino que es más. Ya para nosotros es una adición el espíritu de profecía. Entonces, ahí está consignado lo que es palabra de Dios. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. Lo que vamos a estar repasando en cada textico, en cada palabra. Yo voy a poner las citas. La idea es que usted tome solamente la referencia y después usted haga la tarea para que usted estudie. Como le digo, esto va a quedar grabado también en la pantalla y va a quedar grabado en la presentación. ¿Conoce el libro de la gran controversia? ¿Conocen el libro de la gran controversia? ¿O del conflicto de los siglos? ¿Cuál es el nombre original de este libro? La gran controversia. Pero resulta que si nosotros vamos, les voy a mostrar a ustedes, hermanos, ¿cuál era el nombre original de este libro? ¿Alguien sabe? No, señor. ¿Cuál es el nombre original de este libro? No, señora, el conflicto de los siglos es en español, pero ¿cuál es el nombre? Ya le dimos el nombre de la gran controversia, pero ¿cuál es el nombre original? No. Algo escuché por allí. No. Ya no sabes, no adivines más.
Ahorita vas a seguir participando. ¿No sabemos? ¿Usted comprende la razón de esta gran controversia? Entonces, obediencia, el conflicto, la gran controversia es por obediencia. Pero no me han dicho todavía la palabra, una sola palabra que resume ese conflicto. ¿Podría definir en una sola palabra la razón de esta gran controversia? ¿La quieren saber? Ya él dijo, ya dijeron obediencia. ¿Qué es la gran controversia? ¿Por qué? Por adoración. El conflicto que estamos esperando y que estamos es la tormenta de ira y persecución es por adoración. ¿Que está asociado con qué? Con obediencia. Porque el verdadero adorador es un verdadero hijo obediente de la palabra de Dios. ¿Está bien? Ese es el gran conflicto. El título de la gran controversia está basado en un conflicto entre el bien y el mal por el tema de la adoración. ¿Alguien dijo adoración? No, señores, nadie dijo eso. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Hermano Pedro, ¿qué fecha? El 31 de octubre de 1517. Es tan importante esa fecha para usted, protestante, como lo es 1844. Es muy importante que, o sea, no es, digo, es muy, muy importante 1844, pero a nivel histórico, usted protestante debería saber esa fecha de memoria. 31 de octubre de 1517. Y estamos en este año a puertas de celebrar los 500 años de esa reforma protestante. ¿Qué es la reforma protestante? ¿Qué es el protestantismo? ¿Por qué hubo una reforma y qué significa ser protestante? ¿Y quiénes han sido verdaderos protestantes, hermanos? Vamos a ver eso. Ese es el estudio que vamos a tener. Este es el original que aparece en el Congreso de los Estados Unidos de la 11ª edición del libro de la gran controversia, cuyo título original era ¿cuál? La gran controversia ¿entre quién? Entre Cristo y Satanás. Entonces ya no es el conflicto de los siglos, sino es que es la gran controversia. Eso lo tenemos aquí, incluso en la página inicial dice, de todos los conflictos dice, título de la obra original en inglés, la gran controversia. Pero les falta ¿qué? Que sea entre quién? Entre Cristo y Satanás. Eso fue la versión de 1888. Pero, ¿será que qué? ¿Será que podemos adicionar más participantes a esta gran controversia? ¿Quién dijo Los Ángeles? Ah, ¿ves que te ganaste el libro? El audio, perdón, el DVD. ¿Cuál era el original, el título original de 1858 del libro de la gran controversia? Entonces, ya sabemos, la gran controversia entre Cristo y Satanás, eso fue en 1888. Tristemente le han cambiado el título, pero el original, vamos a ver cuál era el título original. La gran controversia entre ¿quiénes? Entonces, la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Está bien? Se tenía que adicionar a los ángeles en la batalla. Entonces tenemos a dos grupos, Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. La pregunta es, bueno, y el texto de Apocalipsis 12 nos dice, y hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces tenemos dos grupos, Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Ahora la pregunta es, ¿podemos adicionar más participantes en ese conflicto?
¿Quiénes faltan? Denme un texto. Porque Satanás ha venido como hay de los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que nos habla la palabra de Dios, hermanos, con relación a una descendencia que iba a tener conflictos? Señor, ¿qué dice? Bueno, pero ¿en dónde comienza esa pelea? Vamos a mirarlo. ¿La gran controversia fue solo en el cielo? No. Entonces dice Apocalipsis 12:7, nos dice: y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice en el versículo 8, pero no prevalecieron ni fue hallado lugar en ellos, y dice que Satanás fue arrojado a tierra y junto con sus ángeles. Entonces se desplaza el conflicto, ¿a dónde? A la tierra. Vemos ahora en Génesis 2:16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podemos comer, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres de él, ¿qué? Morirás. Eso fue la orden y la sentencia que se le dio a Adán y Eva. Y Génesis 3:1 nos dice: pero la serpiente era el más astuto de los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero está hablando la serpiente, pero ¿quién está usando a la serpiente para hablar? Porque dice, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual peca desde el principio. Él es el homicida desde el principio, entonces sabemos que él es Satanás. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz. Ya entonces ellos pecan, se ocultan ante la presencia de Dios, y cuando escuchan de nuevo la voz de Dios, lo primero que ellos hicieron fue que se ocultaron de la presencia de Dios, porque tuvieron que... porque habían infringido la ley de Dios. Entonces el miedo es derivado de la desobediencia a la ley de Dios. Y gracias a Dios nosotros podemos tener esa información en nuestro ser, hermanos, de cuán miedo tenemos nosotros en nuestras vidas. Y eso es registrable. Dice: y se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los huertos, árboles del huerto, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió y dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, cuando hay miedo es porque hay pecado, porque esa es la naturaleza que se nos ha heredado a nosotros, hermanos. Luego tenemos que, por medio de nuestro Señor Jesucristo, vencer al pecado para que no haya temor en nosotros. ¿Está bien? Y después de eso, hermanos, viene la sentencia en la cual se establece la guerra entre las dos simientes: la simiente de los hijos de Dios y la simiente de Satanás. Versículo 3, entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo a la serpiente: me engañó y comí. Entonces la estrategia de la serpiente es que el engaño. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre las bestias, y pondré enemistad, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y él asociado a Cristo, porque vemos que en Hebreos dice que la simiente es Cristo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahí ya podemos adicionar, en el hebreo, la palabra de simiente significa semilla o fruto o posteridad, digamos la descendencia, eso es simiente. Y pues la serpiente no tuvo hijos, pero sí lo tuvo la descendencia de la mujer que hizo las obras de Satanás. Luego entonces, ¿quién osaría besar o acariciar a una serpiente con su boca o con su mano? ¿Quién es capaz de darle un beso a una cascabel de estas, a una cobra? Bueno, porque juegan con el enemigo. Muy bien, ¿cierto? Pero ustedes, niños, si se les aparece una culebra venenosa, ¿se ponen a jugar con ella?
ay, tan linda, venga, la cogemos y nos la ponemos en el cuello y la llevamos para la casita. No. Dice nuestro Señor que le pisoteará la cabeza, porque no podemos jugar con esa serpiente, ni con su simiente. Entonces ya tenemos, hermanos, cuando Jehová nos dice algo, no juguemos con eso. Jehová le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Entonces ahí estableció dos simientes. La simiente que iba a ser obediente a Dios y la simiente que iba a ser obediente a ¿quién? A Satanás, porque le obedece a Satanás. ¿Está bien? Entonces ahí se establecen las dos simientes. Una simiente no se puede juntar con la otra, pero Satanás ha hecho la tarea de mezclar sus simientes y por eso vemos en el Génesis 6 nos dice que las simientes se mezclaron. Allá no lo dice en Génesis 6, nos dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se unieron, o sea, se mezcló la simiente. Luego entonces, ya como nosotros tenemos dos actores, primero Cristo y sus ángeles, y ahora ¿a quién tenemos que meter en la ecuación? A la simiente. Entonces son la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y su simiente, y Satanás y sus ángeles y su simiente. Entonces estos son los dos componentes del gran conflicto. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, la simiente de Dios son los hijos obedientes a Dios, y la simiente de Satanás son los hijos obedientes ¿a quién? A Satanás. Ejemplo de esa simiente la encontramos nosotros ¿en qué relato? Sí, muy bien, pero estás muy pilo. Entonces, allá en Génesis 4.1 nos da la explicación y nos dice que el conflicto iba a ser por adoración. Nos dice allá el relato, y conoció a Ana, su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón de parte de Dios, y después dio a luz a su hijo Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo, o sea, y pasando el tiempo, a Caín se le dio por traer lo que él quiso, no lo que Dios había pedido, eso nosotros ya lo sabemos. Y dice aquí, y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso está asociado ¿con qué? Adoración. ¿Por qué? Porque eso había sido instruido por Adán y Eva que tenían que sacrificar ¿qué? ¿Dónde encontramos ese texto? ¿Qué animal fue el que fue sacrificado en el Edén? ¿Ah? ¿Dónde está el texto? Despertémonos, por favor, los que estemos dormidos. Despertad, despertad, moradores de la tierra. ¿Dónde encontramos ese texto, hermanos? Vamos a colocarnos de pie, hermanos. Les pido el favor que esto es una batalla contra el enemigo y el enemigo nos quiere dormirnos. Despertémonos, hermanos. Estirémonos, por favor. Estirémonos, hagamos el stretching hacia arriba. Tenemos que dormir cuando sea el tiempo, no es el tiempo de dormir ahorita. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué texto nos dice que el cordero, que fue un cordero? Señor, ¿qué fue lo que fue sacrificado en el Edén? Dame el texto. ¿Cuál es ese texto? No está en Génesis. Apocalipsis 13:7, 13:8. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces sabemos que es un cordero y ese es el sacrificio que había pedido nuestro Señor, el Padre, para poder expiar los pecados de la tierra. Luego era un
una ofrenda de sacrificio, era una ofrenda de adoración. Ahí comienza el conflicto entre las dos simientes. ¿Por qué? Por el tema de la adoración, y ese es el conflicto que va a estar hasta el fin de nuestros días. Esa es la gran tarea, poder descifrar, hermanos, por qué es la gran controversia. El título que debía tener este libro debería ser La Gran Controversia, porque es el original y nos da mucha información más allá. Pues ya lo tradujeron así, pero pues ven lo importante de los títulos originales, porque nos ayuda a entender el conflicto entre quién y quién, entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Pero sabemos que Dios nos tenía que poner en la escena. Ahora es Cristo y sus ángeles y su simiente, y Satanás y sus ángeles y su simiente. Y como ese conflicto, hermanos, está a puertas de terminar, nosotros tenemos que entender de dónde son nuestras raíces y por qué nosotros estamos aquí. Nosotros venimos de un movimiento que se llama el movimiento de la Reforma, del protestantismo. Encontramos, y en ese libro encontramos los nombres de Hus, de Jerónimo, de Wycliffe, de Knox, de Tyndale. Los reformadores posteriores a Lutero fueron Melanchthon, Calvino, Zwinglio y Federico, entre muchos. Como les dije a ustedes, hermanos, este es un tema de estudio, es un tema de repasar y repasar, porque pues a veces se nos trata de olvidar, y ese es el conflicto de los siglos, pero en el original es la gran controversia. ¿Entre quién? Muy bien. Miremos qué es lo que nos va a decir nuestro Señor más adelante por medio de ellos. Mártires prominentes, hermanos, tenemos a Wycliffe, a Hus, a Tyndale. Muchos de los protestantes, de los reformadores, no murieron, pero fueron llevados a puntos de extrema persecución. ¿Y qué cinturón los sostuvo firmes durante la tempestad? Estos 7 principios fueron los que los sostuvieron a ellos, y eso es lo que vamos a comenzar a repasar, hermanos. Dice, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, que fue la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de hombres perversos, y mientras que un invisible acampaba entre ellos, un ángel de Dios que llevaba apuntes de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosas para ser presentadas a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. ¿Quién es Babilonia la Grande, según el texto que nos está leyendo la hermana White? El sistema papal, la Iglesia Católica. Si usted quiere tener información, hermanos, en la página apocalipsis14.com, en el estudio de Apocalipsis, de Daniel y Apocalipsis, en el tema 3, segunda parte, encuentra todo lo que son las características del cuerno pequeño, que son 12 características. Ahí lo explica muy en detalle de cómo los reformadores y cómo ellos pudieron identificar al cuerno pequeño o a Babilonia como la gran ramera, como es en verdad. ¿Qué ven ahí, niños? ¿Qué? Un holocausto. ¿Qué holocausto? Un mártir. ¿Qué mártir? ¿Ah? Hus fue quemado, ¿cierto? Muy bien, estos profetas chiquitos tan hermosos. Ellos fueron quemados. Aquí dice, no lo alcanzan ustedes a ver por la resolución, pero se lo voy a leer. La Iglesia Católica respeta la conciencia y la libertad. No obstante, cuando se enfrentan a la herejía, ¿qué es ser hereje? ¿Qué es la herejía? ¿Pero qué es la herejía? Es pensar diferente a lo que ellos dicen. No, la herejía es pensar diferente, eso lo consideran ellos como herejía.
El que piensa diferente de la Iglesia Católica está siendo un hereje. Eso es lo que tenemos que recordar. Dice, está hablando de la Iglesia Católica, dice, no obstante, cuando se enfrentan a la herejía, ella, refiriéndose a la Iglesia Católica, no se contenta con la persecución. Los argumentos de un orden intelectual y moral parecen a ella insuficientes. Ella recurre a la fuerza, a los castigos corporales, a la tortura. Ella crea los tribunales como la Inquisición. O sea que ¿quién creó la Inquisición? Ella, que es ¿qué? La Iglesia Católica. Ella crea los tribunales como la Inquisición. Ella llama las leyes del Estado para ayudarla si es necesario. Ella alienta una cruzada. ¿Quién estuvo detrás de las cruzadas? Ella, la Iglesia Católica. O una guerra religiosa. Entonces, todas las guerras religiosas han sido generadas ¿por quién? Por el sistema papal. Especialmente actuó de este modo en el siglo XVI con respecto a los ¿qué? Protestantes. ¿Usted es protestante? Luego, ¿qué es la tormenta que le espera y por quién va a venir? Por adoración. ¿A partir de quién? ¿De qué sistema va a empezar la persecución? Bueno, muy bien. Dice, para predicar con el ejemplo, para convertir a la gente por los misioneros elocuentes y santos. Entonces lo que hicieron fue ir a destruir al protestantismo a partir de los misioneros elocuentes que empezaron a mezclar la simiente, empezaron a introducir la educación papal por medio de ¿quiénes? De los jesuitas, que es todo el proceso que vamos a explicar más adelante. Y dice, encendió en Italia, en los Países Bajos y sobre todo en España, las hogueras funerarias de la Inquisición. Entonces, esto, hermanos, tiene que ayudarnos a recordar que lo que el pueblo profeso de Dios y el pueblo obediente de Dios va a recibir. Eso es lo que el Señor nos dice: ustedes en mi nombre van a recibir oprobio y persecución. No esperemos menos, y si somos librados de eso, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Nosotros hemos sido hallados en gracia para no recibir esto. Pero tenemos que estarnos preparando para lo peor, porque si llega algo menos, ya estuve preparado para lo peor. Entonces, es el tiempo, hermanos, para tomar decisiones. Y como dijo el hermano Martín, tenemos que empezar a tomar decisiones poco a poco. Porque cuando llegue el momento de las pruebas y cuando llegue el momento de las decisiones, si no hemos aprendido a tomar decisiones en lo poquito, en lo grande vamos a fracasar. Y eso tristemente es lo que la historia nos ha dicho. Esto está tomado de una fuente católica, hermanos. Ahí se las dejo a ustedes. ¿Y por qué fueron tan perseguidos ellos? ¿Por qué fueron perseguidos Hus, Jerónimo, Knox, Calvino, Tyndale, Lutero? Muy bien, porque ellos conocían la verdadera identidad de ella. ¿Y quién es ella? La Iglesia Católica, y por eso fueron perseguidos. Esto ya les había compartido a ustedes, es de una página luterana, hermanos, es fuente luterana, no es fuente adventista. Ustedes encuentran la referencia del sitio donde pueden encontrar el archivo. Esto se llama Iglesia Luterana Redentiva y pertenece a la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri, o sea, es oficial la página. Y pues ojalá ustedes vayan allá y descarguen el documento antes que borren eso, porque pues con esta información ellos mismos, los luteranos, están diciendo que el papado es quien vamos a ver. Y dice interpretaciones de los reformadores del anticristo. ¿Quién era el anticristo para los reformadores? No puede ser Satanás. Entonces miremos, ahí en la página ustedes van a ver todo el material, hermanos. Encuentran que, voy a ampliarles lo que dice Lutero, lo que decía Lutero con relación al papado. Y se los amplío y dice, ¿quién es el anticristo? El Papa. ¿Quién es la abominación de desolación? El Papa. ¿Quién es el cuerno pequeño? Roma. ¿Quién es el hombre de pecado?
¿Quién es la bestia? Apocalipsis 13. ¿Quién es la gran ramera de Apocalipsis 17? ¿Quién es Babilonia la grande? Apocalipsis 17. El papado. Eso lo sabían los protestantes a partir de qué. Año 1500. ¿Qué tenían ellos para ese momento? Sí, pero ¿qué tenían para poder identificar a esto? ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde está abominación? ¿Dónde está el cuerno pequeño? ¿Dónde está el hombre pecado? ¿Dónde está eso? Tenían el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas gracias a los niños que me están ayudando a despertar a los grandes que se me están durmiendo. ¿Y qué dice en la profecía? Que van a venir ellos. ¿Cuál fue la reacción papal? Como todo el mundo, todos los protestantes sabían e identificaban al poder papal como la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, el hijo de perdición. ¿Qué hizo el papado? Se ocultó a partir de una entidad, hermanos, y por eso vino la Contrarreforma Católica, que fue la creación de los jesuitas. Y la Contrarreforma, el mismo texto, el mismo documento que es de los luteranos dice, la Contrarreforma Católica, ¿por qué la protesta cambió? Hoy en nuestros días, dice, en la visión de las interpretaciones presentes de la Reforma, que identificaron al papado como el anticristo y el hombre de pecado, ¿por qué tantos protestantes evangélicos hoy creen que el hombre de pecado o el anticristo son individuos futuros? Ya se les olvidó las raíces del protestantismo y por medio de los jesuitas introdujeron dos corrientes, una que fue el preterismo y otra que fue el futurismo. El preterismo manda al papa o al anticristo, perdón, al pasado, y el futurismo manda al anticristo al futuro, pero no establece lo que pensaban los protestantes que era presente. Dice el conflicto de los siglos, página 249, la versión de 1888, pasados los primeros triunfos de la Reforma, entonces Roma atacó al cristianismo, al protestantismo y no pudo destruirlo. ¿Qué hizo Roma? Se disfraza. ¿Pone un qué? Un disfraz. Y lo que hizo fue infiltrarse dentro del protestantismo y darle una interpretación al anticristo, como no la histórica que nosotros adventistas tenemos, de que el anticristo está en la historia, no está en el futuro. Pregúntele usted a cualquier evangélico, ¿y qué le va a decir con relación al anticristo? Que se va a sentar ¿en dónde? En Jerusalén. Eso es lo que todo el mundo cristiano sabe, pero nosotros los adventistas del séptimo día, basando en nuestra interpretación histórica, sabemos que el anticristo es el sistema papal. Pero entonces mire lo que dice, ¿y quién le enseñó a ellos? ¿Quién les enseñó? Entonces vamos a leerle. Dice, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces, o sea, con la Reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Ustedes tienen en la hojita una frase, hermanos, está tomada de esta partecita. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, o sea, contra esto que les acabo de leer, ¿cuáles son las fuerzas? El que el adherente de Cristo podía aguantar la miseria, el hambre, los padecimientos sin desmayar al frío, ni el trabajo o la miseria, eso era una fuerza que tenían los protestantes. Y eso fue lo que tomaron los jesuitas para destruir a los protestantes. O sea que aprendieron ¿de quiénes? De los protestantes.
Entonces los jesuitas, viendo a unas personas en el calabozo, en la hoguera, en el potro, descuartizados, desmembrados, sufriendo, hermanos, no emitían, no se quejaban, y por el contrario, ¿qué? Adoraban a Dios, alababan a Dios y regocijaban a Dios. Y los jesuitas decían, oiga, pero ¿quiénes son ellos? ¿Qué tienen ellos? Y ellos, a partir de esa enseñanza, instruyeron a sus adeptos, a sus adherentes, a que hicieran lo mismo, pero con base en una orden dada por un general, que es el general negro, el Papa Negro, que es el general comandante de los jesuitas, a decir, usted tiene que ser como un cadáver, usted tiene que obedecer las órdenes del general o del superior y hacer lo que dice el general o el superior. Nosotros tenemos un general y ese general es Cristo Jesús. Eso es, hermanos, lo que ellos aprendieron. Para poder entender todo lo que está sucediendo con las guerras, con la economía, el texto que les voy a leer es la clave, hermanos, para poder entender quién está detrás de todo el colapso económico, de todas las guerras, de todas las hambrunas, de todo lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Están preparados para entender quién es el protagonista de eso? En la parte de abajo dice, para ellos ningún crimen era demasiado grande. Aquí estoy leyendo la página 249 del conflicto de los siglos. Para ellos ningún crimen era demasiado grande y ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban, ahí está la clave, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces son dos objetivos: destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. ¿Por medio de qué métodos? Por medio del apoderarse de todos los tesoros y de todas las riquezas y de todo el poder para consagrarlos a esos dos objetivos. ¿Está muerto el protestantismo? Una prueba de eso: ustedes y nosotros somos el remanente protestante de todo el mundo. Y eso lo vamos a ver más adelante con relación a lo que nosotros creemos. ¿Ya se está restableciendo el sistema papal? Sí. Luego, ¿qué falta? La destrucción del protestantismo. Esa es la tormenta que se avecina por adoración, porque el protestante adora a Dios por sus principios, por sus normas, que son los 7 principios que están escritos acá. Luego, todas las guerras, hermanos, y pues entiéndame que le estoy diciendo esto con un contexto de conocimiento, de haber estudiado la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es la madre de todas las revoluciones. Por eso es que la Biblia da un capítulo completo para la Revolución Francesa. ¿Quién me dice primero cuál es el capítulo? ¿Cuál es el capítulo que habla de la Revolución Francesa en la Biblia? Ya lo dijeron, el hermano Martín ya lo dijo, pero es Apocalipsis 11. ¿Quién te dijo? ¿Lo escuchaste de Martín? ¿No? ¿Señor? Es que él ya tiene. Apocalipsis 11 nos habla, miren un niño que está hablando, hermanos. Apocalipsis 11 nos debe dar vergüenza, ¿cierto? Que un niño sabe más historia que nosotros. ¿Sí o no? Con mucho amor se los digo. Pero es necesario, hermanos, que escuchemos que por medio de los niños estamos siendo instruidos más que ustedes y más que nosotros. Entonces, es necesario que prestemos atención a esto, hermano. Esto es un asunto serio. El pueblo de Dios debe saber por qué la Revolución Francesa y por qué Apocalipsis 11 están unidas. Eso está escrito en la palabra de Dios y el espíritu de profecía.
Y entendiendo eso, hermanos, entendemos todas las siguientes revoluciones. Entendemos la Revolución Rusa, la Revolución, antes de eso hubo una preparación que fue la americana y la inglesa para hacer la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa dislocó al mundo. Fue una crisis tan grande que le cambió la orientación a todo el mundo. Esos son los puntos de inflexión que vamos a ver más adelante, que incluso dentro de la iglesia se han dado esos puntos de inflexión y muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, así como estamos de ignorantes de lo que fue la Revolución Francesa para nosotros. Y es tan importante que incluso un capítulo completo del conflicto, de la gran controversia, es la Revolución Francesa. Y un capítulo completo está en la Biblia de Apocalipsis 11. Porque dio el giro de toda la humanidad. Y estamos a puertas de una revolución. La Revolución Francesa fue en Francia, afectó una parte de España, de Alemania. Pero viene una revolución mundial. Y imagínense ustedes qué viraje le va a dar eso a la historia de la humanidad. Eso es parte de lo que tenemos que estar documentándonos para que no seamos sorprendidos, hermanos. Entonces ya vimos las dos interpretaciones, la preterista y la futurista. No he encontrado el estudio sobre la futurista, pero está la preterista de Alcázar. Eso fue por allá por los años de 1614. Aquí está en la página del Congreso de los Estados Unidos, donde usted puede encontrar ese documento de esa interpretación. Pregunta: ¿tuvo éxito el contraataque en dos puntas en el mundo protestante? La Enciclopedia Británica nos lo dice, hermanos, citando a un jesuita que se llama el jesuita Juan Mariano. Dice aquí en la parte de abajito, nos dice aquí, voy a leerles aquí, es a partir de dice, bajo la presión del ataque protestante, emergieron nuevos métodos del lado del papado, que es la interpretación del anticristo. Aquí está hablando de los métodos de interpretación histórico contemporáneo del anticristo. Y dice lo siguiente: emergieron nuevos métodos del lado del papado y sus autores fueron los jesuitas españoles Rivera y Alcázar. Con estos dos escritores tenemos el comienzo del método científico de interpretación. Entonces, cuando le metemos el método científico, se metieron ¿quiénes? Los jesuitas, a torcer la interpretación que tenían los protestantes, porque todos los protestantes decían: miren, allá va el anticristo, miren, allá va el hijo de perdición, miren, allá va la ramera. Eso era lo que los discípulos de Cristo, por los legados que llega a la época de la Reforma, les enseñaban a sus hijos. Eso es lo que los valdenses les enseñaban a sus hijos. Miren, la bestia, el anticristo, es el sistema papal. Y les indicaban de que no tenían que tener unión porque era la serpiente. Y juegue con la serpiente, dele un besito a la serpiente a ver qué le pasa. Lo pica y lo mata. Es una serpiente hipervenenosa. No, ni siquiera la mire, porque va a ser seducido por ella. Eso fue lo que pasó en el Edén. Eso es, hermanos, dice aquí en la parte de abajo, es a partir de estos estudiosos, o sea, de Alcázar y de Rivera, que los escritores posteriores del Apocalipsis han aprendido cómo estudiar científicamente este libro. No tenemos que estudiar Apocalipsis científicamente, sino, ¿cómo? Históricamente. A partir de la historia es que usted estudia el Apocalipsis, y a partir de la historia es que usted estudia a Daniel para encontrar el anticristo en la historia, no en el futuro. Porque en el futuro, los que lo busquen en el futuro ya están perdidos, porque no van a poder aguantar los engaños, porque ya fueron engañados. Entonces dice aquí, el jesuita Juan Mariano fue el primero después de Victorino en explicar la cabeza herida como refiriéndose a Nerón, o sea, tenía una interpretación preterista. Pero dice más adelante, esta interpretación fue introducida en la exégesis protestante. O sea que dentro de la exégesis, de la explicación de la Biblia, los protestantes o creen en el preterismo o creen en el futurismo. Pregúntele a cualquiera y pregúntele quién es el anticristo.
Los únicos que saben que el anticristo es el papado, ¿quiénes somos? Nosotros los protestantes adventistas del séptimo día. Entonces, como ya se nos olvidó quién es el anticristo, para el mundo moderno, para los protestantes, entramos en un camino pavimentado que se llama ¿el qué? El ecumenismo, dice el texto. La interpretación fundamentalista evangélica sobre el anticristo y el hombre pecado sigue las interpretaciones futuristas de Rivera y Bellarmine. Entonces ya todo evangélico tiene una interpretación futurista. La interpretación futurista no solamente, esto es de la página luterana, hermanos, esto es escrito por luteranos, no es adventista, pero vamos a ver qué es lo que dicen los adventistas. La interpretación futurista no solamente niega la poderosa interpretación de la Reforma contra el papado, sino que facilita el espacio para el ecumenismo entre el protestantismo y el catolicismo romano. Entonces, cuando los evangélicos pierden de vista la interpretación histórica, entran en un terreno peligroso que los está conduciendo hacia el camino del ¿qué? Del ecumenismo. Y si el papado no es el anticristo, dicen ellos, entonces no hay razón para la separación reformista del papado. Entonces, cuando ya la interpretación protestante ya no sea que el anticristo es el papado, olvídese y hágase la idea que el protestantismo está muerto. Eso es lo que dice él. Este es un luterano. Y vamos a ver tristemente qué hicieron los luteranos el año pasado. Y detrás de los luteranos, tristemente adivinen quiénes estamos. Lo vamos a ver con evidencias para que ustedes pues tengan la seguridad de que esto es soportado por la historia y por el espíritu de profecía que iba a pasar. Se ha pavimentado el camino hacia Roma 500 años después de 1517. Entonces, ¿qué es el camino que se haya pavimentado? Que estemos en un movimiento ecuménico entre protestantes y catolicismo. O sea, que si yo encuentro que hay ecumenismo entre el protestantismo y el catolicismo, se pavimentó el camino ¿hacia dónde? Hacia Roma, porque todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, pero pavimentadito. ¿Quiénes pavimentaron el camino? ¿Fue Roma? Vamos a ver quiénes fueron los que se acercaron. O fue Roma que se acercó a los protestantes, o fueron los protestantes que se acercaron a Roma. ¿Qué semilla se sembró con la contrarreforma? ¿Y cuál fue el fruto? ¿Y cuál es el fruto hoy de esa semilla? Entonces vamos a descubrir la semilla introducida, una semilla transgénica, introducida en el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios ya esté a punto de olvidar que el anticristo es el sistema papal. Entonces, el ecumenismo, hermanos, vamos a dejarlo en continuará. El ecumenismo es lo que vamos a empezar a estudiar. Entonces, hay una gran controversia entre ¿quiénes? Entre Cristo pero falta uno, a ver, dilo tú. Dilo. Entre Cristo y sus ángeles y su simiente. Y entre Satanás y sus ángeles y su simiente. Termino con este texto ya para un descanso. El Señor ha pronunciado una maldición sobre los que quitan o añaden las escrituras. Acuérdense dónde está esa maldición. No. Bueno, Apocalipsis 22, ahorita ya le doy el texto allá. Dice, el que añada, le añadirán las plagas, y el que quite, lo quitarán del libro de la vida. Eso es asunto serio, hermanos. El hecho de que usted quite una interpretación histórica del anticristo, usted le está quitando a la palabra de Dios. Es serio el asunto. Luego, si yo estoy en un movimiento ecuménico, significa que ya estoy montado en el camino pavimentado hacia Roma y yo ya negué la palabra de Dios y negué la profecía y negué la historia y giré completamente
la orientación del anticristo que los protestantes entendieron. Y que por esa interpretación estuvieron dispuestos a morir. Ustedes ven la foto, hermanos, este es tomado de un libro que se llama La Fe de los Mártires. Tiene 1158 fotos o páginas. Esta es una de las fotos que aparece ahí. Y es lo que sufrieron los valdenses, hermanos. Allá vemos que eran lanzados a los precipicios, eran colgados, los abrían para meterles cosas, les enterraban puñales, los perseguían, los ahorcaban. Eso es lo que recibió el pueblo protestante por sostenerse ante un escrito está. Luego, tengan cuidado, hermanos, dice lo siguiente: el gran yo soy ha decidido lo que constituirá la regla de fe y la doctrina, y él ha diseñado que la Biblia será un libro de casa. Escuchemos, la iglesia está en el color de la simiente de Dios. La iglesia que se aferra a la palabra de Dios está irreconciliablemente separada ¿de quién? La iglesia que se aferra a la palabra de Dios está irreconciliablemente separada de Roma. ¿Tenemos que negociar con Roma? ¿Tenemos que unirnos con Roma? ¿Tenemos que aliarnos con Roma? ¿Por qué? No, con base en el texto. ¿Por qué? Porque estamos unidos ¿a qué? A la palabra de Dios. Vuelvo a leerles. La iglesia que se aferra a la palabra de Dios está irreconciliablemente separada de Roma. Los protestantes estuvieron así apartados de esta gran iglesia de apostasía, pero se han acercado a ella. ¿Quién ha hecho la aproximación? Los protestantes a Roma. Y todavía están en el camino de la reconciliación con la iglesia de Roma. Entonces se acercaron, pero ahí no para la cosa, sino va a haber una reconciliación. Significa que el mundo protestante se le ha olvidado que detrás de ese atuendo blanco y detrás de toda esa instrucción y de toda esa enseñanza y detrás de toda esa institución hay una ¿qué? Hay una serpiente. Hay una serpiente detrás de ese sistema. Sigamos. Dice, se han acercado y todavía están en el camino de la reconciliación con la iglesia de Roma. Roma nunca cambia. Sus principios no se han alterado en lo más mínimo. Aquella que desarrolló la Inquisición, aquella que desarrolló las hogueras, aquella que desarrolló las persecuciones, las matanzas, las guerras, las cruzadas, todo eso, hermanos, no ha cambiado. Dice, no ha disminuido, no se han alterado, porque sus principios no se han alterado en lo más mínimo. No han disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Entonces, Roma está fija, Roma está quieta. ¿Quiénes son los que se han acercado? Los protestantes. Ellos, refiriéndose a los protestantes, han hecho todo el avance. Pero ¿qué hace este argumento para el protestantismo de hoy? Nos acercamos a Roma, estamos en movimientos ecuménicos, ¿y qué significa eso para el protestantismo? Nada. Pero para el pueblo de Dios significa todo. ¿Por qué? Porque significa que la profecía se está cumpliendo. Ella escribe este año, esto está tomado de 1894. Y en este año, hermanos, a partir de lo que se hizo en el 2016, vamos a ver la muerte del protestantismo y la capitulación del protestantismo, porque el protestantismo se acercó a Roma sin saber que detrás de ella hay una serpiente que es mortal, cuya cabeza pronto va a ser aplastada, pero mientras tanto
puede ser que a más de uno de nosotros nos dé en el talón o nos muerda como mordió a quién, a Cristo Jesús en la cruz. Es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace que los hombres se acerquen a la infidelidad. Luego, si yo me acerco como protestante a Roma, significa que estoy rechazando ¿qué? La verdad bíblica. Luego, todo aquel que se acerque a Roma en movimientos ecuménicos está ¿qué? Rechazando la verdad bíblica y ha dejado la palabra de Dios a un lado. Luego, ¿qué le espera? La muerte eterna. Esto es un asunto serio y por eso el tema del ecumenismo, hermano, está rebosando todos los periódicos y nosotros tenemos que tomar una decisión. Toda esta información que estamos hablando, ¿cuál fue uno de los objetivos? Que nos ayude a tomar ¿qué? Decisiones. Es una iglesia que retrocede y disminuye la distancia entre esta y el papado. Si esta iglesia retrocede, ¿hacia dónde va? Vamos otra vez al relato de Génesis, cuando están ellos saliendo de Egipto y ya están a puertas de entrar a cruzar el Mar Rojo. Todo aquel que se quiera devolver de la instrucción bíblica, aquí me está diciendo, es una iglesia que retrocede. ¿Hacia dónde quiere irse? Hacia Egipto otra vez, para volver a ser esclavos, sabiendo que ya fuimos libertados. El pueblo de Dios tiene que tomar una decisión. No hay camino, no hay reversa atrás en este carro. Si echamos reversa, ¿nos vamos para qué tierra? Y allá hay muerte eterna. Pero hacia adelante nos queda, hermanos, la vida eterna a pesar de que muramos. ¿Qué sucederá si no hacemos lo que Él nos ordenó y si al contrario estamos haciendo lo que Él dijo que no hiciéramos? Nos dice, aléjese de Roma, no esté en negociaciones con Roma. ¿Qué sucederá si nosotros nos acercamos a Roma? Muerte eterna. Vamos a tomar un descanso, hermanos.